Hola mis amados, un saludito más aquí, su amigo Franco Lagos. Meditando estos días en la palabra de Dios, el Señor me da una enseñanza hermosa, una enseñanza preciosa en su palabra. Qué consejo tan hermoso que podemos hallar día a día cuando podemos meditar, estudiar y indagar o escudriñar la palabra de Dios. Yo quiero que tú me acompañes en el día de hoy, si fuera posible, a este estudio de la palabra de Dios que está en Primera de Samuel capítulo 15. Pero como introducción yo quiero mostrarte lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 17:1. Amado Señor, ponemos esta tu palabra, este consejo tuyo, esta enseñanza en tus manos. Te rogamos, amado Dios y Padre nuestro, Rey eterno, Jehová de los ejércitos, mi Yahweh, mi Elohim, que en tu bondad, Señor, quieras tú hablar y ministrar a nuestro corazón. Señor, yo rindo mi vida, pongo mi vida a tus pies y te ruego, Señor, ayúdame para que tu palabra y tu consejo salga limpio, puro, y que sea tu palabra misma la que enseña, la que redarguya, la que confronte, que sea tu misma palabra la que dé esperanza, fortaleza, que sea tu misma palabra la que nos direccione, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, por el poder de tu Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh. Amado Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos, esperando que tu misericordia nos alcance y que nos permitas cambiar el rumbo de nuestra vida conforme a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Mis amados, cuando yo indago con respecto a la vida del profeta, estudiando cómo piensa el profeta, qué hace el profeta, qué debe hacer el profeta, qué espera Dios del profeta, analizaba yo el carácter del profeta. Y en el carácter del profeta yo veía un ejemplo, por ejemplo, a Elías. En Primera Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Muchas veces como profetas, algunas personas, yo me guardo, Dios me ayude, porque sé que también he cometido errores, y con mis errores algunos se han incomodado, o con mis errores de pronto algunos los he ofendido. Pero yo aprendía que en el carácter del profeta, o la manera como obra el profeta, y viendo el ejemplo de los profetas en la palabra de Dios, este hombre Elías decía: en cuya presencia estoy. Como profetas no podemos hablar algo, decir algo que no haya venido de parte de Dios para nuestras vidas a través de su consejo, a través de su dirección. Primero pienso que un profeta en su carácter debe tener la dependencia, la comunión y la intimidad con Dios, para que sea el consejo, la palabra de Dios, la dirección de Dios la que pueda ser direccionada y enseñada hacia el oyente o hacia el público o hacia una persona específica. La palabra salida del profeta por su boca fue impulsado por la intimidad que tenía él con Dios, con Jehová Dios, con Yahweh, con nuestro Señor. Yo como hijo de Dios o como siervo de Dios, o si digo ser profeta de Dios, debo tener esa intimidad genuina, esa intimidad certera, esa intimidad constante, como decía Elías, en cuya presencia estoy. Es ahí que va Elías delante de Acab, y aún estando delante de Acab dice: el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve, o esta mañana, o en la madrugada, o en la noche, no, sino que siempre la intimidad, la comunión con Dios, por guardarnos en su palabra, por tal vez tratar de no pecar, vivir en santidad, o porque nos santificamos a través de la sangre de Yeshua, del Cordero de Dios. O sea, vivir para Dios, vivir en esa comunión nos debe llevar a nosotros a enseñar, dirigir, de soltar lo que es el consejo divino, el consejo de darte de Dios. Y nosotros debemos siempre, a través de la intimidad, direccionarnos para soltar lo que Dios nos da o lo que Dios demanda. La intimidad con Dios al mismo tiempo me impulsa, la intimidad con Dios me alimenta. Entonces, si yo digo ser profeta, o una persona dice ser profeta, debe ser una persona de intimidad con Dios. No una intimidad
superficial, no una intimidad temporal, sino una persona que se guarda en el pensamiento por la Escritura, se guarda en el Señor porque se guarda del pecado, y estamos expuestos al pecado todo el tiempo, al mismo tiempo porque se santifica, reconoce que sus obras no son nada delante de Dios, pero cuando se santifica hace obras de un hijo de Dios, se aparta del pecado, no vive ya en el pecado y se cuida de no caer en pecado. Entonces, de esa manera yo debo reconocer que si voy a dar una palabra de Dios, y si digo ser profeta, o una persona dice ser profeta, debe alejarse del pecado, vivir en intimidad y soltar solamente lo que Dios le da. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al carácter del profeta? Yo puedo ver algunas cosas. Yendo a Primera de Samuel, capítulo 15, dice, ¿qué muestra la Biblia con respecto al carácter del profeta? Dice en 1 Samuel 15, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice la palabra, y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Podemos entender por la Escritura que Dios no es hombre que mienta, ni Dios que se arrepienta, pero lo que está diciendo la palabra aquí es que Dios sabía en cierto modo que al poner a Saúl como rey, estaba cumpliendo un designio de los hombres. Los hombres querían un rey, un líder, una cabeza, y de alguna manera Dios sabía lo que había de acontecer, y aún después de haber pasado eso, aún después de que Dios puso a Saúl como rey, Dios dice, lamento o me pesa haber puesto a Saúl. Y es ahí cuando yo entiendo, cuando un profeta entra en intimidad con Dios, se le es revelado lo que hay en el corazón de Dios. Dios llama, o Jehová Dios llama a Samuel y entra en esa comunión, entra en esa charla, entra en esa expresión de Dios a Samuel, al profeta, y le dice Dios al profeta, ¿sabes qué, Samuel? Me pesa, me da lástima, sabía lo que iba a pasar, tal vez haber puesto a Saúl por rey. Pero a mí lo que me inquieta es la actitud del profeta, que el profeta tiene esa intimidad con Dios. El profeta puede hablar tal vez de frente a frente con Dios, puede escuchar a Dios, puede expresar a Dios y puede conocer el corazón de Dios. Y al conocer el corazón de Dios, este profeta dice que se apesadumbró y clamó a Jehová toda la noche. Yo no me imagino lo que pudo haber sentido tal vez Samuel al saber que estaba Dios sorprendido, desilusionado de lo que ya sabía que iba a pasar, porque Dios es soberano y Dios en su omnisciencia sabía lo que había de pasar. Pero yo me imagino a Samuel, dice que se apesadumbró. Entonces un profeta, cuando entra en intimidad con Dios, se le es revelado lo que hay en el corazón de Dios, pero el profeta se conduele con lo que a Dios le conduele. Un profeta le duele cuando una nación peca, a un profeta le duele cuando un rey, un líder peca. Desafortunadamente muchas veces el profeta quiere ser más misericordioso que Dios y no se conduele, sino que se pone a favor del pecador. Y hoy día podemos ver muchas personas que hablan palabras proféticas, y en vez de llevar a la gente a direccionarla, a que se encamine en el propósito de Dios, a que se aparte del pecado, pareciera que están más a favor. Entonces realmente un profeta se conduele con lo que Dios se conduele. No podemos decir que se iguala, porque no podemos igualarnos a Dios, pero sí le duele de la manera como Dios ve la humanidad, el pecado del rey. Y en este caso Saúl había pecado en contra de Dios, dice la Biblia, se había vuelto en contra de Dios, se apartó de Dios, y a Dios le dolió que Saúl no cumpliera sus palabras. Lo que Dios le había dicho a Saúl que no hiciera, Saúl lo hizo. Y a veces fallamos, o los reyes de las naciones, o el rey o líder de una nación, de un lugar, de una iglesia, tal vez hace lo contrario a lo que Dios le dijo. Y es ahí cuando el profeta debe entrar en comunión con Dios para desatar, hablar, decir lo que está en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, y no hablar tal vez lo que otros quieren escuchar.
Pareciera que el profeta siente lo que Dios siente. Pareciera que el profeta se pone como intercesor ante Dios y se conduele de lo que estaba pasando. Y ya lo vamos a ver más adelante. En el versículo 12 dice que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. O sea, el profeta, después de que se da cuenta de aquello que está pasando, de cómo el rey se levantó en contra de Dios, de cómo el rey desobedeció a Dios, de cómo el rey había incumplido sus palabras, el profeta se aligeró, el profeta se apresuró, fue diligente en ir tal vez a hablar con Samuel. Ya en el versículo 22 podemos encontrar también de 1 Samuel 15, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Lo que Dios le había dicho no cumpliste. Dios te mandó a hacer algo y tú no lo hiciste. Dios te demandó que no tocaras, Dios te demandó que no hicieras, Dios te demandó, se le había dado una orden específica a Saúl, pero Saúl había desobedecido, había buscado su favor, de hecho mintió, le echó la culpa al pueblo por haber tomado lo que no era incorrecto, tenía que destruir, matar todo. Caso es que en este caso, el profeta le está dando a conocer cómo él se apartó del consejo de Dios. Y dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Dice ahí el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría y la obstinación. Y ahí es cuando el profeta le declara, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El profeta debe tener el carácter de hablar la verdad de Dios. El carácter del profeta lo debe llevar a hablar la verdad de Dios sin importar que tenga que hablar ante un rey, sin importar que el rey quiera intimidarlo o influenciarlo por su rango de autoridad. El profeta debe llevar el mensaje de manera clara, objetiva, sin trastornarlo, sin cambiarlo. Desafortunadamente nosotros a veces cuando estamos enfrente a una autoridad, un rey de una nación, un líder, un pastor, un superpastor, un superapóstol, no sabemos, a veces como que decimos, tiene autoridad, ¿cómo le voy a decir lo que Dios me dijo que le dijera? Entonces dice que este profeta o el profeta debe tener el carácter para no dejarse intimidar o influenciar por el nivel de autoridad que tiene esa persona en esa nación. El profeta debe dejar a un lado la humanidad del hombre para dar el mensaje de Dios. Ahora, solo se da el mensaje de Dios correctamente cuando se conoce el corazón de Dios. Muchas veces damos un mensaje incorrecto porque hemos dejado de estar en la intimidad, hemos dejado de dar un mensaje correcto porque lo trastornamos y confundimos nuestra humanidad, nuestra debilidad o la humanidad del otro y no damos el mensaje como Dios lo manda a dar, exacto, certero. Conocemos hombres en la palabra de Dios, conocemos a Daniel cómo daba un mensaje, a Juan el Bautista cómo daba un mensaje, a los apóstoles, a Juan, a Pedro cuando predicó allá delante de tantos hombres judíos y fariseos y muchos se convirtieron, aún como predicó Jeremías y etcétera, tantos hombres de Dios que hablaron el consejo de Dios. No tenemos que tener temor ante eso y eso sí que nos cuesta. A mí personalmente me cuesta cuando veo una persona de autoridad, le digo, Señor, dame la sabiduría para no ofenderlo, dame la entereza para dar el mensaje como tú lo quieres que yo lo dé, sin necesidad de que salga mi humanidad o al contrario mi debilidad en cuanto al ver la autoridad, yo no quiera sentirme menos o al contrario yo menosprecie a otro y quiera sentirme más, sino que yo debo dar el consejo de Dios de la manera como Dios me lo manda a dar, pero para eso tengo que estar en intimidad con Dios y como profeta una persona debe buscar siempre mirar qué es lo que quiere Dios a través de cada consejo, de cada palabra profética. En el carácter del profeta también podemos ver que Saúl le estaba pidiendo a Samuel que lo acompañara para disimular el respaldo de Dios. Saúl le estaba diciendo, acompáñame para que la gente vea que todavía tú estás conmigo. Acompáñame para que vea la gente, la humanidad, los líderes, que Dios está conmigo. Entonces en el versículo 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová
Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Entonces, el carácter del profeta no se deja influenciar por la lástima o la misericordia que otros quieren solicitar. Mira, ten misericordia, ayúdame, háblame claro, háblame pasito, no regañes la iglesia, no regañes la gente, el pastor pecó pero no lo corrijas. La persona falló o el profeta está mintiendo, pero no le digas nada. No, yo debo tener esa entereza y pedirle a Dios como profeta, si soy profeta, si eres profeta, a que el mensaje, el consejo que tú vas a dar se dé de la manera correcta. El profeta no se debe dejar influenciar por aquella misericordia o aquella condolencia o personas que quieren mostrarse con lástima para que uno cambie la directriz o el consejo que Dios da. El profeta no se pone con emocionalismos, aunque vamos a ver más adelante cómo el profeta empieza a fallar. Samuel empieza a caer en emocionalismo. Dice, el profeta no se deja manipular por Saúl para parecer justo. Simplemente el profeta tuvo la personalidad en ese momento y el carácter de ser claro con quien había desobedecido la palabra de Dios. Eso debe ser el profeta. Mira, tú desobedeciste el consejo, tú te apartaste de la palabra. Dios te dijo que hicieras y no lo hiciste. Dios te dijo que no lo hiciera y tú lo hiciste. Dios te dio estas directrices y tú las torcices. Entonces yo debo decirle, mira, conforme el consejo, la palabra de Dios, esto está mal. Hay muchas palabras proféticas bonitas pero inventadas. Hay muchas palabras proféticas en las redes y dichas por hombres que parecen fábulas y películas, pero que no están contempladas en la palabra de Dios. Gente que se inventa sueños y visiones que, bueno, pudieran ser o no realidad, pero desafortunadamente no están en la Biblia, y eso de alguna manera pone en duda la palabra profética o la visión profética de una persona. Ahora, el profeta no se deja manipular por Saúl, no se deja persuadir para parecer justo. Simplemente el profeta tuvo la personalidad y el carácter de ser claro con quien lo había desobedecido y le dijo, no te voy a acompañar, no voy a ir contigo. El profeta muchas veces quiere ser más bueno y misericordioso que Dios. El profeta muchas veces no quiere quedar mal con la gente. No, yo voy contigo, yo te acompaño para que no parezca yo demasiado regañón, o ven, yo voy a dar la palabra así para que no sea tan dura. No, el profeta dijo el mensaje como Dios le dijo que se lo diera. Ahora, mira lo que dice el versículo 30. El profeta siempre busca la restauración del pecador. El carácter del profeta siempre debe buscar que el pecador se arrepienta. Y dice el versículo 30, dice, yo he pecado, dice Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Dice Jehová tu Dios. Ya no dice Saúl Jehová Dios o Jehová mi Dios, sino que dice Jehová tu Dios. Ya Saúl anteriormente le había dicho a Samuel que lo acompañara, y ya Samuel le había dicho que no y lo iba a acompañar. Pero únicamente Samuel cambió cuando realmente quiso, tal vez ese hombre le dio a entender que iba a adorar a Dios. El profeta siempre, aunque sea firme, aunque sea fiel, aunque sea celoso, debe buscar la manera de restaurar al pecador, de restaurar al que está lejos, al que se torció, al que es duro, al que es rebelde, al que es necio, al que es desobediente. Debe procurar de que se vuelva a Dios. Y es ahí como este profeta permite, cuando le dice Saúl que quería ir a adorar a Dios, el profeta le dice, bueno, yo te acompaño. Me inquieta es que dice Jehová tu Dios. Y muchas veces así la gente, órale a tu Dios que me sane, órale a tu Dios que me ayude, órale a tu Dios que me bendiga. Y a veces la gente quiere volverse a Dios o quiere el favor de Dios, pero realmente su corazón no está con Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 33. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Un profeta, aunque sea misericordioso, aunque sea fiel, aunque tenga carácter, de alguna manera tiene que hacer justicia. Y en este caso, el profeta lo que hizo fue hacer justicia. El profeta, aunque siendo santo, también debe estar en la capacidad de hacer justicia al agraviado. Y tú ves a tantos hombres de Dios en la Biblia que fueron profetas y que la Biblia dice que fueron santos, hicieron justicia. En este caso dice que Samuel cortó en pedazos a Agag
de la misma manera como él había dejado a muchas mujeres sin hijos. Y le dijo el Samuel a Agag: así como tú dejaste a muchas mujeres sin hijos, así tu mamá quedará sin hijos. El profeta no puede aliarse con el pecador. El profeta no puede hacer concesiones con quien han agraviado, ni con quienes se han desobedecido. El profeta no puede hacer concesiones ni alianzas con los perversos. Ahora, debemos usar la espada, la palabra de Dios en este caso, para matar y destruir en justicia, conforme a la palabra y la verdad, destruir la iniquidad, la maldad de aquellos que son perversos, que son malos, así como el profeta destruyó, mató a ese hombre. Nosotros debemos decirle a la gente: mira, corrige tus caminos. La Biblia dice, la palabra del Señor dice esto. Ahí debe entender el profeta que aunque sea fiel, sea justo, sea misericordioso, también debe hacer justicia en la medida que Dios le direccione, le dirija, le guía, tenga la capacidad o la oportunidad. Ahora, mira lo que dice la palabra en el versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ya sabemos que Samuel estaba llorando por todo aquello que estaba pasando. Y Jehová se había arrepentido, o le había dolido, le había pesado haber puesto a Saúl, aunque Dios en su sabiduría, omnisciencia, omnipresencia, sabía todo lo que iba a acontecer. Pero aquí en este caso el profeta se conduele del pecado ajeno, pero se aparta. Él se apartó. Él dejó a Saúl. Dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. El profeta se conduele del pecado ajeno, pero se aleja, hermano. Hoy día a veces queremos parecer justos y nos aliamos tratando de convencer. Empezamos con ese yugo desigual, como cuando la novia se ennovia con un hombre que no es cristiano y dice: yo lo voy a convertir. Él no es creyente, él no es hombre temeroso, pero yo voy a orar para que se vuelva a Dios. Así muchas veces algunos profetas hacen, se alían con el pecador. Aún siervos se alían con otros pastores que están en pecado. Profetas se alían con otros hombres o con personas que están en pecado. Y en vez de hacer que se vuelvan a Dios, y en vez de ser radicales y firmes, terminan volviéndose como ellos. El profeta debe dejar a un lado el sentimentalismo y emocionalismo. El profeta siempre tiende a confundir la misericordia con el emocionalismo, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora mira lo que dice en 1 Samuel 16, hablando del carácter del profeta. ¿Qué veo yo aquí en Samuel como profeta, de su carácter? Y dice el versículo 1 de Samuel 16: y Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. A mí esa palabra me quebrantó. El día de ayer me quebrantó duro, porque el Señor me decía: ¿cuántos han muerto en este tiempo? ¿Cuántos que eran líderes, que eran cabezas, que eran pastores de una iglesia han muerto en este tiempo? Y la gente los sigue llorando. Dios por alguna circunstancia se lo llevó. No digamos que está en pecado, solamente Dios sabe. Pero Dios lo quitó. Dios lo quitó. Dios no quiso que siguiera siendo rey. El problema es que nosotros estamos llorando a muchos que se fueron y no estamos siguiendo el camino. Y hemos dejado de llenar nuestras vidas de aceite. Hemos dejado de llenar nuestras vidas de la unción del Espíritu Santo. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Hemos dejado de seguir el consejo de Dios. Y hemos creado de esos hombres que se fueron y murieron un ídolo para nuestras vidas, para las iglesias, para las familias. Y no estamos caminando en el camino de Dios. Ahora dice el Señor: ¿hasta cuándo lo llorarás? Ya no llores más al que murió. Ya no llores más a aquel que tuvo la oportunidad de ser líder, de ser rey de una nación. No llores más a aquel que tal vez pudo haber sido un superhombre de Dios. Perdone la palabra, la expresión. Aquel que pudo haber sido cabeza sobre una nación y no lo hizo porque fue desobediente, fue rebelde, fue necio. Ya no lo llores más. Ahora llena tu vida, llénate de aceite para que tú vayas y cumplas ese propósito divino de ir y encomendarles, declararles, proclamarles, aún ordenarlos como líderes, como cabezas, como siervos, como cabezas de una nación. El profeta está en la capacidad, o debe estar en la capacidad, de estar llenándose todo el tiempo y dejar el emocionalismo a un lado. En este caso, Dios había quitado
a Saúl, como Dios ha quitado a muchos por distintas circunstancias. Pero el profeta debe prepararse constantemente para ungir, encomendar, ordenar a otros. El profeta da de lo que tiene, y si yo no tengo, voy a dar carnalidad, humanidad. Por eso debo estar en intimidad, por eso debo estar en comunión, no sé, 1, 2, 5, 8, 10 horas al día. Debes estar en intimidad con Dios. Entonces es ahí como yo como profeta debo moldear mi carácter a Dios, debo moldear mi carácter en la palabra, por el Espíritu, por la oración, por el ayuno, por renunciar a mí mismo como hombre para ver qué es lo que Dios tiene para mi vida o lo que Dios tiene para otras vidas. Yo como profeta llenarme para impulsar a otros. Ya Saúl había sido quitado. El profeta da de lo que tiene. ¿Sabes lo que implica llenar el cuerno? Oración, ayuno, renunciar al pecado, indagar, conducirte más por la palabra, vivir más por la palabra, conocer la palabra. El profeta da el consejo de Dios. Yo debo conocer el consejo de Dios. No debo ser un ignorante en la palabra. No debo ser un neófito. No debo ser una persona que de alguna manera le falta experiencia, sino que Dios me ha procesado, me ha tratado. Mira los profetas en la Escritura. Dios los procesó y lo trató. Hoy día muchos se dicen ser profetas, pero tienen revelación, tal vez tienen iluminación, pero no son profetas, tal vez son videntes, e incluso algunos yo sé que son adivinos. Veo muchos mensajes proféticos que no tienen nada de profético, son mensajes adivinos. Y la gente se está dejando llenar de eso porque no conoce las sagradas escrituras, la sagrada palabra de Dios. Yo como profeta debo llenar mi cuerno con la palabra, con la unción que da solamente el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo de Dios. Llenarme más de su presencia. Ahora yo te digo, el profeta se prepara porque nuevas generaciones deben ser encomendadas, impulsadas. Asimismo el profeta debe prepararse en intimidad y conocimiento para direccionar a otros. Ya Saúl había perdido la oportunidad, tuvo la oportunidad de ser rey, de ser cabeza, pero desobedeció el consejo, hizo su voluntad, se alió con el perverso, se alió con el que no debía. Aún Saúl tomó las riquezas que no debía tocar, aún Saúl fue desobediente y el profeta debía apartarse. Ahora viene una nueva generación de hombres. Y de aquí en adelante, yo te digo, vendrán nuevas generaciones de hombres, a pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, que tú debes empezar a impulsar, a ordenar. Ser enviado de Dios implica responsabilidad, y responsabilidad en la palabra, porque soy su siervo, no siervo de mi carne ni de los que nos rodean, soy siervo de Cristo y de su palabra. Entonces yo debo prepararme, llenar mi cuerno en la intimidad. Ahora, el oficio profético también tiene sus peligros. Es la misma enemistad, es la envidia, es la desidia, es el desafío de otros. Por eso el profeta debe buscar siempre la voluntad y dirección de Dios para obrar sin prejuicios y sin temores. Mira lo que dice. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio he venido. El profeta tenía temor porque sabía que allá la gente o Saúl lo iba a estar persiguiendo, o tal vez iban a oponer. ¿Qué hago, Señor? Es ahí donde Dios le da una estrategia, y Dios nos va a dar estrategias para cumplir el propósito divino. Cuando somos profetas debo estar en la intimidad para que Él guíe mi caminar, me dé la sabiduría, me dé la sapiencia, me dé todo lo que necesito de parte de Dios para cumplir el propósito en mi vida. Cuando soy su siervo, cuando soy su profeta y cuando quiero vivir en sus mandamientos, no me puedo alejar de sus mandamientos, no debo alejarme de sus mandamientos, debo conocerlo. Aquí hago una anotación. Muchos se dicen ser profetas y no conocen el consejo de Dios. Perdónenme, son ignorantes. Yo no puedo ser ignorante, aunque sea un hombre de oración, un hombre de intimidad, un hombre que se guarde del pecado. Debo indagar, conocer más y más y más las Escrituras. Debo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, porque es su consejo lo que me alimenta y es su consejo lo que debo salir de mi boca si soy profeta. Pero tú ves muchos hombres que se dicen profetas. Algunos, perdónenme, abusan y de alguna manera no tienen conocimiento de la Escritura. Hablan pequeñas partes o partículas de la Biblia sin conocer la generalidad de la Escritura.
Debo tener cuidado de eso, como siervo y como hijo y como profeta de Dios. Siempre se van a levantar enemigos, pero ahí en este caso Dios le dio la estrategia al profeta para cumplir el propósito, para hacer la tarea. Pero me inquieta es que en cualquier caso ahí Dios le dice al profeta: di, a ofrecer sacrificio he venido. Dios siempre quiere que nuestra vida esté en sacrificio, y dice la Biblia que mi vida se debe ofrecer como un sacrificio santo, adorable a Dios. Dios siempre busca que lo adoren, que nos humillemos, que nos postremos delante de su presencia. Eso espera Dios. Dios busca cualquier oportunidad para que lo adoremos, para que nos humillemos delante de su presencia. En el versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Lo que había sospechado el profeta. Se levantaron un grupo de reyes, de líderes, de ancianos del pueblo, de personas principales, opositoras que no creían en él, que le tenían miedo, no sé, pero le dicen: ¿vienes con paz? Es ahí como un profeta es reconocido también por su carácter y puede despertar en otros menosprecio, tal vez admiración o hasta miedo. ¿Qué levantó el profeta después de que había matado a un hombre? ¿Qué levantó el profeta después de que quitó a Saúl? ¿Qué levantó el profeta Samuel después de que declaró muchas palabras proféticas, de que se opuso al pecado? Puede levantar eso, admiración, puede levantar miedo, puede levantar menosprecio de los que te rodean. Y estos ancianos líderes de la ciudad, de la nación, estaban diciéndole: ¿vienes con paz? Se pueden despertar sentimientos en otros cuando tú vas como profeta a dar el consejo, la palabra de Dios. Entonces debes tener el carácter, la sabiduría para saber hablar, direccionar conforme a Dios te guías. Hablar una palabra suelta, hablar una palabra endulzada, hablar una palabra con carácter, hablar una palabra pasiva. Dios te va a dar la estrategia, porque en todos los casos no aplica igual, pero siempre habrán opositores. En el versículo 6 debo reconocer que debo tener cuidado. Debo ver lo que Dios ve. Debo quitar de mí como profeta la parte humana. Dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está el ungido. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta había ido a la casa de Eliab, había ido a donde la familia de David, y apenas vio a ese hombre, dijo: este es el ungido. Y el Señor le dijo: alto, ten cuidado, profeta, porque no mires como miran los hombres. Ten cuidado, profeta, quita la humanidad de ti, porque yo no miro lo que ven los ojos, yo miro lo que está en el corazón. Y como profetas debemos tener ese cuidado, aún a la distancia, aún en el secreto, aún delante de otro, conocer el corazón de la gente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Conocer el corazón de la gente. Dios conoce el corazón de la gente, y como profeta tú debes conocer el corazón de la gente. ¿Qué hay? Las palabras de Jesús a los fariseos, a muchos discípulos, era: ¿qué maquinan ustedes en su corazón? ¿Qué piensan? Jesús sabía que estaban pensando, maquinando en el corazón. Y así como profeta debo tener cuidado. El profeta muchas veces se adapta al prototipo de los hombres. Claro, Saúl era grande, fortachón. Tal vez cuando vio a ese hombre dijo: este es. Y el Señor dijo: no, cuidado, profeta. El profeta no debe ver como los hombres. El profeta no debe pensar como los hombres. El profeta no debe ser natural, debe ser sobre lo natural. Como profeta debo tener cuidado y ver como Dios ve, oír como Dios oye, escudriñar como Dios escudriña allá lo más profundo, y no dejarme llevar por mi corazón, por mi emocionalismo. Ahora, el profeta debe cuidarse de lo humano, de que lo carnal salga a flote. Yo pienso, yo creo. Hoy día hay mucho mensaje profético, humanístico, racionalista. Hoy hay día mucho mensaje profético, lleno de emocionalismo, que realmente no hay nada de Dios ahí.
Y aunque debemos ser emocionales en cierto modo, como Dios manda dar un mensaje, como Dios establece dar un mensaje, muchas veces no debemos mezclarlo con nuestra humanidad o la humanidad del oyente, sino que debo dar el mensaje como Dios quiere que yo lo dé. Óigame, hermano, profeta, siervo, hijo de Dios, tú que me escuchas, yo conociendo, indagando el carácter de este profeta, como profeta debemos dejar que Dios guíe nuestro ser y no debemos hablar de nuestro corazón. Debemos tener el carácter para desarrollar eficazmente nuestro llamado. Profeta, hijo de Dios, siervo de Dios, pastor, apóstol, evangelista, maestro, tal vez solo siervo, si tú no crees que hayan pastores, o que no hayan profetas, o que no hayan apóstoles, eso es problema tuyo. Pero si eres hijo de Dios y Dios te da una palabra para otro, Dios te da un consejo para otro, Dios te direcciona para otro, eso es un mensaje profético y debes darlo como Dios establece que lo des. No debemos mezclarlo con nuestra humanidad. Y yo le pido perdón a Dios públicamente porque muchas veces he fallado en eso, me he dejado llevar, he ofendido. Aún cuando debí ofender, me he cuidado de no hacerlo por no ofender. Y he cometido muchos errores porque no he vivido conforme. Dice Gálatas que si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, como siervos te digo, si tienes el consejo, la palabra de Dios para dar a otro, intimidad. No te dejes influenciar. Da el mensaje como Dios te manda. Profundiza, indaga, medita. No des mensajes simples. Si es una visión, consejo profético, debe estar en la palabra, porque Dios habla por su palabra y aquí toda visión, consejo está aquí establecido. Y así como Dios te da una visión, debe estar aquí. Así como Dios te da un sueño, debe estar aquí. Así como Dios te da una revelación en sueños, en visiones, aquí debe estar, porque aquí está todo el consejo de Dios. Pero no seamos ignorantes en la palabra. Te lo digo con amor, sin ofenderte. Ignorantes es cuando lo ignoramos y no debemos ignorar el consejo de Dios. Estemos en intimidad, busquemos su palabra y démosla como Dios quiere que la dé. Amado Señor, pongo cada persona que escucha este mensaje, Señor. Ayúdalo para que indague. Ayúdanos, Señor, para que indaguemos, profundicemos, para que llenemos nuestro cuerno, llenemos nuestra vida de aceite de unción por la palabra, por el Espíritu, por la Escritura, Señor. Por tu consejo, Cristo, que tú eres verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a enseñar a la gente la verdad y el consejo de Dios. Ayúdanos a arrancar de nosotros toda naturalidad, toda humanidad, todo racionalismo, Señor. Ayúdanos a dar tu palabra pura y santa, te lo pido, Señor. Y que cada persona, Señor, que escucha este mensaje sea impulsado a buscarte y a vivir, Señor, en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a tal vez ser David, hombres fieles, y no a ser hombres Saúl, que desobedecieron, se apartaron en pos de Dios y vivieron para sí. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de dar tu consejo. Te honro, te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Se despide tu amigo Franco Lagos y espero que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón. Dios te bendiga. Compártelo con otros para que se acerquen más a Dios.